Muy buenas, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Continuamos con nuestro repaso del Catecismo. En esta oportunidad veremos el punto 30. Mi nombre es Luis y soy colaborador de Radio Madre de Dios. En el programa anterior, a modo de resumen, vimos que la vocación a la que hemos sido creados es a la unión con Dios. Dijimos la siguiente frase de San Agustín: a que se aparta de Dios, todo se aparta de Él. Comentamos los factores que pueden afectar esta unión íntima y vital con Dios, la cual puede ser olvidada, desconocida o rechazada. Comentamos que cuando es olvidada, dijimos este olvido se puede deber principalmente a la dejadez, la pereza o una tendencia al mínimo esfuerzo. También comentamos que cuando una persona llega al rechazo de Dios, ello se va dando mediante un proceso y dimos el siguiente ejemplo. Si estoy frente a una escalera, pienso, soy católico pero no practicante, he bajado ya el primer escalón. Creo en Dios pero no en iglesia, he bajado el segundo y así sucesivamente. Cuando es desconocida, este desconocimiento puede hacer muchos estragos, especialmente cuando no nos planteamos las preguntas importantes, trascendentes, y nos quedamos en la superficie sin profundizar demasiado. Cuando dijimos que puede ser rechazada, comentamos que la libertad es un signo de la dignidad del hombre que ha sido creado para la verdad y para el amor, pero si usamos mal nuestra libertad, como en el caso del pecado original, nos puede apartar del fin para el cual hemos sido creados. Y dijimos también que es una paradoja que use mi libertad para negar al que me dio la libertad. Repetimos, es una paradoja que use mi libertad para negar al que me dio la libertad. Y la libertad es necesaria para la santidad, es el gran provecho que podemos obtener de la misma. Dijimos que estas actitudes tienen su origen en la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y la actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Vamos a tocar brevemente estos puntos. Respecto a la rebelión contra el mal en el mundo, comentamos que por causa de esa transgresión de nuestros primeros padres, entró en el mundo una fuerza de pecado que ya existía antes de Adán. Del libro de la sabiduría dimos la siguiente frase: porque Dios creó inmortal al hombre y le formó a su imagen y semejanza, mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 23 y 24. Respecto de la ignorancia o indiferencia religiosas, dijimos que hoy en día tiene mucha más incidencia la indiferencia religiosa que el ateísmo. Expusimos la siguiente frase de Madre Teresa: el mayor mal, el mayor pecado de nuestro tiempo es la indiferencia. Cuando hablamos respecto a los afanes del mundo y las riquezas, comentamos que poner cualquier cosa en primer lugar reemplazando a Dios es idolatría. Poner por tanto el dinero en primer lugar es una de las tantas formas de idolatría, y que el mundo tiene una seducción muy grande de las riquezas. Respecto al mal ejemplo de los creyentes, dijimos que siempre han existido y siempre existirán malos ejemplos. Lo importante es cómo yo actúo, ya que no seré juzgado por el mal de otros. También dijimos que Jesús, habiendo elegido a Judas para ser su discípulo, de cierta forma nos advierte de este mal que siempre ha ocurrido y en todo ámbito religioso, no solamente en la Iglesia Católica. Respecto a las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, dijimos que en todos los campos del saber existen verdades absolutas que lo son para todos. Todos rechazamos la mentira, a nadie le gusta que le roben o le difamen. Finalmente, respecto a la actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada, comentamos que cuando el tentador nos tienta, quiere socavar nuestro amor a Dios, nuestra confianza en ese Padre que nos ha creado y nos ama. Sin embargo, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo aunque le hayamos fallado. Finalizamos por tanto este resumen del programa anterior y vamos a seguir con nuestro estudio del Catecismo. Hoy vamos a concluir con esta introducción que comienza hablando del deseo de Dios. El hombre ha sido creado por naturaleza con un deseo innato de felicidad, de infinitud, detrás del cual está el deseo de Dios, el hambre y la sed de Dios.
Todo hombre necesita de Dios para ser feliz. No se trata de una determinada sensibilidad que satisface a unos y otra parte de la población no siente tendencia hacia ello. Dios es la plenitud de todo ser humano. Ello es inherente a nuestro ser. Pasamos entonces al punto número 30 que dice así: Alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Salmo 105, versículo 3. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Hemos sido creados para buscar a Dios. En la búsqueda de Dios ya se alegra nuestro corazón, se encuentra la felicidad. El buscar nos hace, por tanto, bienaventurados. En mi experiencia personal, me tocó estar sin trabajo el año 2020 por la pandemia. Es claro que al principio fue difícil, pero debo admitir que nunca he sentido tan cercana la presencia de Dios. Sentía en el fondo del corazón mucha paz y la absoluta confianza de que Dios me estaba protegiendo, velando por mí y de que iría a recuperar mi trabajo. Y así fue. Ante estas situaciones, las cuales no hemos provocado nosotros, debemos poner todo en manos de Dios, confiando en su palabra de que todo ocurre para bien de quienes le aman. Además, recordar que Dios nunca falla. Quienes buscan la verdad, buscan a Dios aunque no lo sepan. Luego dice el Catecismo, los que buscan a Dios. Quisiera citar el siguiente pasaje, el cual nos debe llenar de confianza. Dice el Evangelio de San Mateo: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, golpead y se os abrirá, porque todo el que pide obtiene, y el que busca encuentra, y al que golpea se le abre. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Dicho pasaje nos habla del poder de la oración y nos da confianza, sabiendo que si buscamos de corazón a Dios, Él se dejará hallar. Nunca debemos perder esa búsqueda, y recordar además que la conversión es un proceso de todos los días. Dios ha hecho al hombre para el cielo. Por eso, aquí en la tierra, ningún hombre encuentra esa felicidad completa que tanto busca. Ese deseo va a ser satisfecho en esta vida solo parcialmente. En ese buscar debemos tener presente lo que dice San Pablo. Porque ahora miramos en un enigma, a través de un espejo, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente de la manera en que también fui conocido. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora lo que conocemos de Dios, como dice San Pablo, es una caricatura. Pero cuando conozcamos a Dios en el cielo, tal como es, lo que merece ser amado y lo que nos ama, su amor nos hará inmensamente felices. Solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Y demos gracias a Dios de tener este deseo de búsqueda, de no quedarnos inmóviles donde estamos, sino de querer crecer espiritualmente. Dijo un sacerdote: la vida es para buscar a Dios, la muerte es para encontrarle, y la eternidad es para poseerle. La vida es para buscar a Dios, la muerte es para encontrarle y la eternidad es para poseerle. Este encuentro será proporcional a la búsqueda. Creo una de las inquietudes o preguntas importantes que debemos hacernos es cómo hemos desarrollado nuestra escala de valores. Es muy común y está muy bien que nos preocupemos y nos esforcemos mucho por lograr un bien, ya sea en los estudios, en buscar trabajo, etc. Pero también es de suma importancia nuestra vida espiritual. Por tanto, debemos ser conscientes que al igual que si me va mal en una prueba, no me dejo vencer y me entrego, sino que vuelvo a prepararme para rendir el examen y salvarlo. También en nuestra búsqueda de Dios hemos de ser perseverantes. No sirve, por ejemplo, partir esta búsqueda y entregarme si no tengo resultados rápidos. En ese caso, habría dejado de perseverar. Hagámonos entonces la siguiente pregunta: ¿cómo puedo conocer mejor a Dios? La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de razón humana partiendo de las cosas creadas. Dijo San Pablo:
Lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. El teólogo Sayés nos da la siguiente explicación de esto que acabamos de hablar. Sin embargo, aunque la razón me indica que hay motivos serios para creer, la razón no causa la fe. Solo cuando el corazón humano se rinde a la gracia en un acto de humildad y sencillez es cuando nace la fe. La razón tiene que ir acompañada de la oración humilde. Es preciso tener un corazón limpio para creer en Dios. No podemos olvidar que Dios solo se manifiesta a los humildes. Vamos a repetirlo ya que es muy clarificador. Dice el teólogo Sayés: sin embargo, aunque la razón me indica que hay motivos serios para creer, la razón no causa la fe. Solo cuando el corazón humano se rinde a la gracia en un acto de humildad y sencillez es cuando nace la fe. La razón tiene que ir acompañada de la oración humilde. Es preciso tener un corazón limpio para creer en Dios. No podemos olvidar que Dios solo se manifiesta a los humildes. Nuestra eternidad la hemos de compartir con Dios. Si no aprovechamos por tanto esta vida para buscarle y conocerle, al fin de la misma nos hemos de encontrar con un completo extraño. Como dijimos, parte este punto número 30 con el versículo 3 del Salmo 105 que dice: «Alégrese el corazón de los que buscan a Dios». Dice un comentario bíblico: ¿cómo no alegrarnos al descubrir cuán bueno ha sido? Y para eso, fijaos, es decir, detened vuestra atención en Él y no queráis vivir siempre olvidándolo como si fuese cosa secundaria. Mirad cómo Él no se olvida. Escuchaba a una persona dando una conferencia y decía que nuestra tendencia es fijarnos en las cosas malas o en aquello que aún no tenemos, y proponía el siguiente ejemplo. Dijo: cuando tengas un problema y logres recuperar cierta calma, toma un lápiz y un papel y escribe en 2 columnas las cosas buenas y las malas. Te puedo asegurar que las cosas buenas superarán por mucho las malas. El que busca, de alguna manera, ya ha encontrado, porque si no hubiese encontrado, no tendría ese afán de búsqueda. Luego falta solamente perseverar en esa búsqueda, como dijimos antes. Es un comenzar el camino de la fe. Pongamos el siguiente ejemplo para ilustrar esto que hemos dicho. Cuando comenzamos en este camino de búsqueda, ocurre habitualmente que es como cuando tenemos que empujar un carro que quedó atascado en terreno blando. Al principio tenemos que hacer un esfuerzo más grande para comenzar a empujarlo, pero una vez toma algo de inercia ya es más fácil. Cuando uno comienza a percibir a Dios, es una experiencia que cambia tu vida. Continúa luego este punto 30 diciendo: si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Vamos a suponer el peor de los casos. Aunque hemos sido creados para Dios, nos veamos engañados por el pecado, por este mundo, de manera que perdamos en buena parte el instinto de búsqueda de Dios. Nos pasa muchas veces que somos inconstantes. Tenemos ese deseo de buscar a Dios, pero por un pecado que nos cuesta dejar, por una tendencia a la comodidad, o el no determinarnos a cambiar de vida, etc., hemos pasado épocas de nuestra historia en que esta búsqueda tiene idas y vueltas de nuestra parte. Pensemos ahora que si de verdad, con un corazón sincero, hubiésemos pedido a Dios nos ayudara, Él lo habría hecho. Esto lo confirma la siguiente parte de la frase cuando dice: Dios no cesa de llamar a todo hombre, a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Dios, por tanto, jamás deja de buscarnos a nosotros. Recordemos la siguiente frase bíblica: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Por tanto, hasta el último momento de nuestras vidas, Dios nos busca para salvarnos. No deja de llamarnos, aunque respeta la libertad del hombre que puede rechazarle sin más remedio para sí mismo. Claro que sería una grandísima imprudencia y un querer engañar a Dios el pretender usar esto para esperar convertirme en el último momento, porque también dice la Escritura: no os engañéis, Dios no se deja burlar, pues lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Por más que alguien le dé la espalda a Dios, no puede pretender nunca que Dios actuará de igual forma, porque jamás se olvida de cada una de sus criaturas.
Hay un texto hermosísimo del profeta Isaías, el cual explica esto que dijimos. ¿Puede acaso la mujer olvidarse del niño de su pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Y aun cuando ella pudiera olvidarle, yo no me olvidaría de ti. Libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Impresionante este texto de la palabra de Dios del profeta Isaías, que nos indica que aunque una madre pudiese abandonar, menospreciar o incluso privar de la vida a su hijo, lo cual es tremendo, pero pudiese ocurrir, Dios nunca se olvidará de nosotros. Así como es impracticable que un hijo diga a su madre que se olvide de él, mucho más lo sería pedirle lo mismo a Dios. Por tanto, aunque una persona rechace a Dios toda su vida, Dios siempre intentará que se vuelva a Él porque su amor es incondicional. Debemos fijarnos que como hicieron Adán y Eva, que pretendieron esconderse de Dios, lo cual no es posible, porque además de ser omnipresente, por lo cual siempre es imposible que nos escondamos de Él, también debemos tener presente que por su inmenso amor ha dado su vida por nuestras culpas con incomparables tormentos. Esto nos dice que no es coherente buscar escondernos de Él, ya sea por desconfianza o creyendo equivocadamente que no nos habría de perdonar. Hay una frase muy buena que dice: ¿A dónde iré lejos de tu rostro? Si escalo al cielo, ahí estás. Si me escondo en el abismo, allí te encuentro. Esta afirmación del punto 30, por tanto, lo podríamos resumir así. Nos dice que hemos sido creados para Dios. Si le buscamos, seremos felices. Si cometemos la barbaridad de no buscarle, estamos negando nuestro propio ser, porque nuestro propio ser tiene implícita la búsqueda de Dios. Pero incluso en este caso, en el peor de los casos, Dios te seguirá buscando a ti y tendrá infinita paciencia, y no retornará sino después de haber recogido la oveja perdida en sus hombros y llevarte al redil. Continúa luego el punto 30 diciendo: pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Esta frase nos dice que esa búsqueda de Dios no debe ser a medias. Es verdad que vemos a muchas personas que no viven la religión de forma seria, en el sentido que la pongan en el lugar que debe ocupar. Esto incluso es bien posible nos haya pasado a la mayoría, o quizás no estemos sintiendo ahora ese deseo de Dios. Aunque por naturaleza tengamos este deseo de buscar a Dios, también tenemos una gran capacidad de engañarnos o de buscar a Dios por caminos errados. Ya sea por nuestra culpa, por nuestro pecado, por el influjo de un mundo que está apartado de Dios, ese deseo natural de Dios puede quedar muy anestesiado. Podemos opacarlo también con nuestra voluntad. Ocurre muchas veces que nos podemos dejar llevar por frases que creemos son muy iluminadoras, pero sin embargo son erradas, y ello puede mover mi voluntad a hacerles caso aún así sin darnos cuenta. Pongamos el siguiente ejemplo para explicarlo. En algunas ocasiones hemos escuchado a personas decir: yo no me arrepiento de nada, porque los errores que cometí me han llevado a ser quien soy ahora. Si la analizamos con detenimiento, nos está diciendo no solo que no es necesario, sino que no debo arrepentirme y que ello me ha llevado a algo bueno, que es ser quien soy ahora. Indefectiblemente, aunque no lo parezca, esta frase nos está llevando a negar el arrepentimiento y la confesión. Más adelante, cuando hablemos de dicho tema, explicaremos los motivos por los cuales ambas son absolutamente necesarias. Por ahora quedémonos con esta reflexión que hemos hecho. Pasemos ahora a desarrollar con más detenimiento estos 4 aspectos que exige esta búsqueda: la inteligencia, la voluntad, un corazón recto y el testimonio de otros. Respecto a la inteligencia, supone por tanto, como dice este punto, un esfuerzo serio de buscar a Dios, usar todo el esfuerzo en usar bien la inteligencia, entender que la búsqueda de Dios es prioritaria, no es un tema menor. De hecho, es lo más importante en nuestra vida, poner todos nuestros talentos y capacidades. Este esfuerzo de la inteligencia de que habla se refiere a que no usemos la inteligencia solamente para fines prácticos del día a día, sino más bien que la usemos también para hacernos las preguntas trascendentes. Recordemos, como hemos dicho antes, que nosotros, a diferencia de los animales,
tenemos la capacidad de conocer y amar a Dios, y el no hacerlo nos lleva a no cumplir el fin para el cual hemos sido creados, a no desarrollar estas capacidades que Dios nos ha dado. Claro que no todos estaremos en el mismo nivel espiritualmente hablando, pero lo importante es que estemos en camino. No hacerse las preguntas claves de la vida: ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿Y qué sentido tiene esta vida? ¿Qué vida hay más allá de la muerte? Etcétera, sería usar nuestra inteligencia sin considerar lo sobrenatural ni la existencia del alma. Es importante destacar que con la secularización no solamente se ha ido de a poco suprimiendo la asignatura de religión, sino que esta secularización ha ido tomando también distintos campos como la filosofía, las humanidades, etc. Luego hablamos de la rectitud de la voluntad. Como dijimos, la voluntad nos determina a hacer este esfuerzo. Cuando descubro que algo será bueno para mi vida, como por ejemplo tomar un curso para capacitarme para conseguir trabajo, me determino con mi voluntad a poner mi mejor esfuerzo para aprender y lograr esta meta. Lo mismo es menester hacer en la búsqueda de Dios. Que esta búsqueda ojalá dure toda la vida y a pesar de nuestras circunstancias logremos perseverar. Pidamos a Dios y a María Santísima y nos ayudarán para que así sea. Y sigue hablando luego el catecismo de un corazón recto. El corazón, según el lenguaje bíblico, es lo más profundo del ser, donde se decide o no se decide un hombre por Dios. Por ello, además de la inteligencia, es fundamental el corazón, para que ese seguir a Dios no sea solamente un acto intelectual. Además de coherencia intelectual, es el amor a la verdad. En el corazón están mis afectos. Es muy prudente en este punto respecto a la apertura del corazón recordar el siguiente pasaje bíblico. Mira que estoy a la puerta y golpeo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Este golpear la puerta bien se puede aplicar a nuestro corazón, y en la medida que abramos nuestro corazón a Dios, es decir, que le busquemos con sinceridad, estando dispuestos a cambiar aquellas cosas que Él nos pida para nuestro mayor bien y crecimiento espiritual, nos podrá transformar para siempre. Qué gran privilegio esta unión íntima en que nos dice que cenará con nosotros y nosotros con Él. Vemos además que este pasaje descarta por completo esa teoría de que Dios nos creó y luego nos ha dejado a nuestra propia suerte o que no se preocupa de nosotros. Finalmente, habla del testimonio de otros que nos enseñen a buscar a Dios. La fe no es algo para vivir a escondidas, sino en comunidad. Es cierto que muchas veces hemos de orar o estudiar religión a solas, pero aprovechar el buen ejemplo y conocimiento de personas que llevan tiempo profundizando en religión será de mucho provecho para nosotros. Muchas veces Dios pone personas en nuestra vida que nos enseñan o acercan a Dios, ya sean parientes o amigos que nos enseñan a rezar. ¿Cuántos sacerdotes santos o personas devotas hemos visto y pensado? Esta persona refleja a Dios. O siento la presencia de Dios cuando estamos con ellas. Es importante considerar que la voluntad es determinante. Por ejemplo, si una persona se ha determinado a no buscar a Dios con su voluntad, por más que esté rodeado de santos, no le buscará. Por eso esa frase tan conocida de que no hay más ceguera que quien no quiere ver. No hay más ceguera que quien no quiere ver. Pasa en familias que, por ejemplo, los padres son muy devotos y educan a sus hijos en religión, pero sus hijos aún así no quieren aceptar dichas enseñanzas, como por ejemplo cuando entran en la adolescencia. No debemos desanimarnos ante ello. Mientras hayamos hecho nuestro esfuerzo para educarles en la fe, lo que debemos hacer es rezar con perseverancia y fe. Miremos este actuar en los santos. Por mencionar, por ejemplo, a Santa Mónica, la cual rezó por muchos años por la conversión de su esposo Patricio y de su hijo Agustín, y Dios le concedió la conversión de su esposo y que su hijo llegase a ser doctor de la Iglesia. Pidamos, por tanto, la intercesión de esta gran santa. Es muy importante, ahora que estamos hablando, de honrar a los santos del cielo, porque son nuestros modelos, y porque la unión con ellos nos une más con Cristo. Debemos también rezarles
pues como íntimos amigos de Dios nos consiguen abundantes gracias. Veamos el siguiente pasaje bíblico respecto al testimonio que venimos hablando. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 15. Ser un ejemplo, con nuestro actuar, dar testimonio de Dios, ser otro Cristo. Actuemos por tanto con la conciencia de que estamos en presencia de Dios sin condicionarnos por nuestro entorno. Pasamos ahora a la parte final del punto 30 que nos da un texto muy bueno de San Agustín. Y dice así: Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre, que revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Este texto preciosísimo de San Agustín es un canto de alabanza a Dios. San Ignacio de Antioquía decía que cuando nos reunimos para la alabanza divina, se debilita el poder de Satanás y la concordia de nuestra fe le impide causarnos daño alguno. La alabanza divina es lo que más puede proteger al hombre. Vamos ahora a compartir un texto muy bueno sobre la alabanza. La alabanza es un don que Dios da a las almas humildes, ya que es la oración de quien se sabe colocar en su sitio y no pretender ser el Dios que merece ser alabado. Aquel que sabe reconocer su verdad de criatura es capaz de elevar el espíritu a su Dios, reconociendo su grandeza, su fuerza, su poder, su honor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Puede ayudar a repetir una y otra vez en tu corazón: solo tú, no yo, Señor, solo tú. Verás como poco a poco Dios va asumiendo el rol que le corresponde en tu corazón. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 19. Nuestra tendencia es constantemente la de ponernos en el lugar de Dios, la de entronarnos en reyes de nosotros mismos. Así dice el Señor Yahvé: Oh, tu corazón se ha engreído y has dicho: soy un Dios, estoy sentado en un trono divino, en el corazón de los mares. Tú que eres un hombre y no un Dios, equiparas tu corazón al corazón de Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 2. Es por eso que la alabanza tiene una función de conversión. Con ella y gracias a ella, ponemos nuestra mirada y nuestro corazón una y otra vez en Dios. Se puede decir que vaciamos el trono para que se siente Él y desde ahí, desde nuestro corazón, reine. Al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos, dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 13. Cristo, que está sentado en el trono de tu corazón, es el Cordero sin mancha que ha lavado con su sangre tus vestiduras. Deja que el Cordero reine y verás como tus vestidos escarlata se vuelven blancos como la nieve. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. La conversión de tu corazón se irá realizando progresivamente a través de la alabanza. Repetimos, la conversión de tu corazón se irá realizando progresivamente a través de la alabanza. La alabanza es también la oración de los grandes en el amor, ya que no nos buscamos a nosotros mismos. El objeto de la oración no somos nosotros, sino solo Dios. Reconocemos los atributos de Dios y nos alegramos por ellos. Nos alegramos y llenamos de gozo porque Él es nuestro Dios. Es un modo de decirle lo orgullosos que estamos de Él. Por tu inmensa gloria te alabamos. Puedes decirle a Dios estas palabras con el cariño de un hijo que ve a su padre como el mejor.
No hay nadie como tú, Dios nuestro, eres el más grande. Y la alabanza no es solo un tipo de oración. La alabanza es sobre todo un modo de vivir. A Dios le damos gloria con nuestra vida. Aquel que más ha agradado al Padre es Cristo su Hijo. Lo dicen las palabras del bautismo en el Jordán. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Dios Padre se complace en su Hijo porque fue quien cumplió su voluntad del modo más perfecto. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Cumplir, por tanto, la voluntad de Dios es lo que lo hacía estar íntimamente unido a Él. La unión con Dios es una alabanza. Dios nos invita a ser uno en Cristo y siendo uno en Él, podremos alabar al Padre Celestial. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Somos uno con el Señor cuando vivimos unidos a su querer. Es por eso que bendecimos a Dios y lo alabamos en nuestro día a día si estamos cumpliendo su voluntad. Durante el Gloria y el Santo, nos puede ayudar a adoptar las siguientes actitudes. Preséntate ante el Señor con tu corazón enamorado. Pide al Espíritu Santo que posea tu alma y la eleve. Deja que irrumpa en tu interior la alabanza, aunque no tengas palabras que decir. Quédate en silencio, pero con el corazón ensanchado por ella. Escucha a la iglesia entera que alaba a su Dios diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Adopta las pocas palabras que puedas pronunciar. Vive unido a Dios en su voluntad. Esa será la más grande alabanza. Vive unido a Dios en su voluntad. Esa será la más grande alabanza. Para finalizar, dejamos la siguiente frase de San Agustín para reflexionar durante la semana. Dice así, ama a Dios por encima de todas las cosas y todo lo demás encontrará su lugar. Ama a Dios por encima de todas las cosas y todo lo demás encontrará su lugar. Como siempre, les aliento a continuar con nuestra formación del catecismo. Además de escuchar este programa en la radio Madre de Dios, pueden tener acceso a estos videos de estudio del catecismo en el canal de YouTube llamado Editorial María Reina. Les comparto también la siguiente frase de Charles de Foucault. Dice así, orar es pensar en Dios amándolo. Orar es pensar en Dios amándolo. Muchas gracias por su atención. Les envío un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Que la Virgen Santísima les proteja y bendiga siempre y hasta la próxima emisión si Dios quiere.